Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sessun Universidad. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de City Border Podcast. Recuerda que City Border es una producción de Sessun Universidad. Yo soy Carlos Vidrio y el día de hoy nos acompaña la doctora Zaira Valdespino, quien nos va a platicar sobre un tema que a todos los que estamos en una comunidad educativa, como lo es aquí en el Sessun Universidad, pues nos interesa, ya sea porque hemos sido aprendices o porque hemos, pues como docentes, tenido que construir estos espacios, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. Para eso, repito, nos acompaña la doctora Zaira Valdespino, a quien doy una bienvenida. Doctora, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría que platicáramos de lo general a lo particular. Creo que es la mejor forma de empezar un tema. Pues la educación es un tema muy, muy complejo, en términos así súper generales y abstractos, como se puede entender el concepto, pero bajarlo al aula debe de ser de las cosas más complicadas que tiene la educación, ¿no? ¿Cómo se puede empezar de un tema, de decir, yo tengo que enseñar esto, pues ahora cómo lo convierto en microcontenidos que se vayan desarrollando, ¿no? Claro. Bueno, como experiencia docente, lo primero que tenemos que hacer es reconocer muy bien lo que nos está diciendo el programa de estudios. Cuáles son los objetivos, las competencias o el punto clave al que queremos llegar, ¿no? Esa finalidad o esa meta. Lo comento en estos distintos conceptos porque últimamente ha habido pues estos cambios en los planes y programas de estudio en educación básica o media superior, ¿no? Pero bueno, es primero reconocerlo, saber qué es lo que se está buscando y no ver el contenido como una parte de una isla o algo como que es ajeno a todo este programa. Debemos de conocer cuál es ese perfil que tenemos que desarrollar a partir de mi propia materia, a partir de mi propio conocimiento o de mi propio, tema, para que pues tenga pues el bagaje completo, ¿no?, hacia dónde voy encaminado. Que de alguna manera es ir como de lo macro a lo micro, ¿no? Cómo el perfil de egreso lleva impregnado una parte de esta materia, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta competencia va a abonar para allá. Es como ir desde la parte, cómo quiero ver a esta persona como un profesional del área en la que se está formando, tengo que aportar con esto, ¿no? Más o menos va por ahí. Claro que sí, así es. Por ejemplo, la carrera de psicología, ¿no? En psicología ven lo que es test, ¿no? La aplicación y pruebas de test sociométricos, ¿no? Okay. Entonces, cuando estás dando el contenido de esta materia, tienes que revisar cómo va a impactar en este perfil de egreso. Pues que él va a ser capaz, este sujeto que se ha egresado de la carrera, va a ser capaz de desempeñarse en el ámbito a lo mejor particular, para diseñar o promover lo que es la aplicación de este tipo de instrumentos. Entonces tú como docente debes de tener las herramientas y el conocimiento de cómo lo vas a impactar este perfil de egreso desde tu propia materia y desde tu propio contenido. Y también es responsabilidad del docente hacérselo saber al estudiante. O sea, es decir, esto te va a servir para cuando estés afuera hagas tal y tal cosa, también es un rol importante. Es súper importante mencionarlo tal vez en los primeros días y continuamente durante el semestre o lo que vaya a durar el curso, debido a que hay una orientación, ¿no? De repente hay materias que tienen nombres así como medios raros, ¿no? Yo recuerdo una que se llamaba objetos de aprendizaje. Y cuando hicieron objetos de aprendizaje, pues mis estudiantes se inscribieron a la materia para decir que íbamos a hacer material didáctico, ¿no? Que íbamos a recortar, a pegar y cosas así. Entendiendo y la palabra objeto como material. Y a la mera hora pues tenía que ver con cuestiones tecnológicas. Ya. Entonces en el primer momento pues era súper importante decirle, la materia tiene que ver con esto. Entonces todos estos imaginarios que habían construido pues los tenían que quitar, claro, ¿no? Y ahí también en esta anécdota hay algo muy interesante, que es el rol del estudiante y su compromiso con lo que espera de la educación, ¿no? Claro, claro. Y voy a hablar de un tema que a lo mejor no se relaciona tanto, pero se conecta en el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, de deserción universitaria, tiene que ver con que el estudiante se imaginó una cosa y cuando entró a la carrera se dio cuenta que era otra cosa, pero en ese imaginario, pues la realidad es que nunca leyó sus competencias, nunca leyó qué materias iba a llevar y de qué trataban las materias, y entonces hay una especie como de decepción porque
pues no había esa responsabilidad, ¿no? Ahí la importancia de la orientación vocacional al entrar, por ejemplo, en una carrera, ¿no? Que esta parte de la orientación le pueda orientar y dar la información correcta al estudiante de lo que va a hacer y lo que va a aprender en este programa. Muchos estudiantes llegan a las carreras diciendo, yo voy a estudiar economía, ¿no? Porque me gusta la economía, porque mi papá es economista y tiene una empresa y la sabe manejar. Pero ya cuando entra al programa y se empieza a dar cuenta de los contenidos del programa, empieza a decir, no me gusta. Y entonces tenemos estas situaciones de deserción o reprobación. Claro. Y ahí entra un rol importante de un área de la educación que es la psicopedagogía, ¿no? Así es, la psicopedagogía tiene que estar ahí muy presente y de repente sí hacer como este tipo de charlas con los chicos, ¿no? Durante su proceso, su trayecto formativo universitario. Claro. Bueno, y entonces regresemos al punto. Yo tengo un tema, ¿no? Así en general, a mí me dicen, tú vas a dar la materia X. ¿Cómo empiezo a organizar? Ya sé que tengo un perfil de egreso, ya sé cuáles son los objetivos y las competencias directas de mi materia. Ahora, ¿qué hago para empezar a organizar mi trabajo del aula? Hay que reconocer el sujeto con el cual estoy trabajando, ¿no? Desde su etapa de desarrollo cognitivo, ¿no? Si estoy trabajando con niños, no puedo darles cuestiones muy abstractas. Si yo estoy trabajando con adultos, necesito pues hablar un poquito o entender un poco lo que son las teorías del aprendizaje del adulto. El adulto aprende a través de que este contenido sea vinculado con la realidad o con su realidad, si no, no lo apropia. Y eso se le llama andragogía, ¿no? Okay. Es el estudio de la teoría del aprendizaje del adulto. Entonces, en este caso, ¿no? Pero si estamos hablando con niños o jóvenes, pues también, ¿no? Ver en qué etapa de desarrollo se encuentra. ¿Por qué? Porque mis estrategias las voy a implementar a través de lo que ellos pudieran desarrollar. Otra anécdota te voy a contar. Caso de mi hijo, 5º año de primaria, okay. ¿No? Tan chiquitos, ¿no? La maestra llegó y les dijo, vamos a hacer un proyecto. Ahora que andamos con todo esto de los proyectos, vamos a hacer un proyecto. Van a hacer una empresa, ¿no? En 5º de primaria. Ok. Entonces los niños dijeron, no, pues es que a mí me gusta el fútbol, que no sé qué. Ok, organícense como si fueran los empresarios para hacer el equipo de fútbol. ¿Qué necesitan? No, pues como los cholos, ¿no? El estadio, el equipo, y empezaron así, ¿no? Y luego les dice la maestra, bueno, ¿qué más necesitamos para tener el estadio? No, pues hay que construirlo. ¿Y qué necesitamos para construirlo? Entonces ya empezaron cuestiones como de arquitectura. Entonces el proyecto nunca se consolidó. Claro. ¿No? Yo creo que ese proyecto era más adecuado para un universitario que estuviera estudiando arquitectura, ingeniería civil, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, eso es una de las situaciones por las cuales tenemos que reconocer qué tipo de estudiante tenemos en la parte cognitiva, pero también en la parte socioeconómica. Otra anécdota, ¿no? Okay. Ahí va. Me la voy a pasar con anécdotas. Un maestro de primaria quería ser muy innovador y les dice a los niños, necesito que traigan para mañana frijolitos porque vamos a trabajar con matemáticas y quiero que hagamos una actividad muy divertida. Quien no traiga los frijolitos se va a quedar sin recreo. Entonces, pues ya pasó el día, al siguiente empezaron con la actividad. Niños, saquen sus frijolitos. Uno no los trajo. El maestro le dijo, bueno, tu sanción, ¿no? Te quedas sin recreo. En el momento los niños no sienten pues la sanción hasta que es el momento del recreo donde definitivamente pues empiezan a sentir, ¿no? Entonces el niño empieza a llorar a la hora del recreo y hasta ese momento se le ocurre al profesor acercarse y decirle, ¿por qué no trajiste los frijolitos? Y entonces le dijo al niño, es que yo sí le dije a mi mamá que tenía que traer los frijolitos, pero ella no nos dejó traer porque eso es lo que íbamos a comer. Claro. El contexto social económico que tenemos de los estudiantes es fundamental conocerlo también. Es que no existe educación sin contexto. No hay manera de que saques a los entes de una realidad en la que habitan y entonces se conviertan como en cosas inanimadas para enseñarles lo mismo y de las mismas maneras a todas, ¿no? O sea, creo que esa es una clave fundamental de la educación. Así es el reconocer al sujeto con el que vas a trabajar, ¿no? Las cuestiones emocionales, de repente antecedentes familiares. Me encantan las maestras de preescolar. Porque cuando llega el niño a inscribirse, te hacen toda una entrevista, ¿no? Si los papás están casados, con quién vive el niño, si con la abuelita, con el abuelito, con el tío.
y empiezan a sacar toda una historia de vida del niño, y a partir de ahí ellas empiezan a buscar estrategias, pero como que se nos olvida en las siguientes etapas. Y creo que mientras más crece, más se nos va olvidando, ¿no? Porque ya cuando llegan a la universidad o a un posgrado, pues ya dices, ya eres adulto y es tu bronca, y si no llegas a tiempo es porque no te levantaste temprano, ¿no? Se vuelve como cada vez la indiferencia más complicada, ¿no? Para el estudiante y en general para el ámbito educativo, ¿no? Así eso es algo pues muy importante. Así es, sí, fundamental, ¿no? Conoce tu grupo, conoce tus alumnos. Y aquí voy a hacer una pregunta muy práctica, en el sentido, a ver, pero yo para poder llegar a un salón, antes del primer día de clases, tengo que tener una planeación, tengo que saber qué les voy a enseñar y todo. ¿Eso se tiene que adecuar al cuánto tiempo? ¿Cómo funciona ya en el sentido práctico? Ya cuando traes tú una planeación, pues traes un esquema, ¿no? Y una idea de cómo la vas a ir desarrollando, ¿no? Pero ya cuando estás en marcha, suceden cosas, ¿no? Desde la parte de las interacciones en el grupo, la dinámica del grupo, o factores externos que están alterando. Y entonces tienes que ser muy hábil y muy creativo para sacar una acción B o un plan B en cuanto se están desarrollando las situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, de repente estás dando tu clase y suena la alarma de simulacro o de sismo. ¿Qué haces? Pues ni modo que no salgas, ¿no? Y al salir pierdes tiempo, pierdes clase. Y entonces tu planeación se ve quebrada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eso en esa situación. En otra situación, cuando tú traes varios temas que desarrollar, de repente los chicos se pueden enfrascar en un tema porque está muy interesante el debate, el diálogo, el nivel de análisis que puede estar llevando el docente, y no acabaste la planeación con tus otros temas. Y hay profesores que me dicen, es que no acabé, pero lo que diste, lo diste bien, ¿no? Y es fundamental, y a lo mejor quedó mucho mejor cimentado ese conocimiento en el estudiante que si hubieras dado tema 1, tema 2, tema 3, ¿no? Claro. Sí, que al final hay una prioridad en el aula, que es el involucramiento de las personas, y que se llegue a un punto pues a impactar, ¿no? Creo que también hay, nos recuerda de repente a películas como Los Escritores de la Libertad y estas películas que, bueno, en particular esta, que en realidad era, a ver, no les puedo enseñar matemáticas, no les puedo enseñar de historia, si no saben ni socializar entre ellos, no saben convivir, ¿no? Creo que hay prioridades y necesidades básicas que se tienen que cubrir antes de lo otro, ¿no? Y no considerarlo en el aula, pues sería pues ir ahí como a dictar cosas y a decir cosas, pero con muy poco impacto, ¿no? Al final. Sí, pues te digo, ¿no? Ser flexible, ¿no? Ahora hablan en los programas que debemos de ser flexibles, abiertos en cuanto a cómo vamos a ir desarrollando los programas. Y bueno, ahorita la nueva escuela mexicana sí lo está destacando, ¿no? Claro. Hay flexibilidad, ¿no? Hay autonomía también de la práctica docente, ¿no? Y algo muy bonito que a mí me gusta mucho, Sanz de Cabezón, no recuerdo su nombre, pero es este matemático que se dedica a la divulgación de la ciencia, especializado en matemáticas, es español, recomiendo su plática en TED, y justo él dice, lo que pasa es que las matemáticas no son aburridas, son descontextualizadas, ¿no? Y es lo que las hace aburridas, ¿no? Que no reconoces al otro, que no sabes qué le puede interesar al otro, cómo su propia realidad se puede ver impactada por las matemáticas, ¿no? Y a partir de eso, entonces construyes conocimiento, ¿no? Creo que pudiera ser una forma bonita de entender en general la educación, ¿no? Sí. O esta parte. Fíjate, ahí recordando la parte de las matemáticas, porque a mí me encanta esta parte de esa área, hay un autor que se llama Chevalard, ¿no? De la escuela francesa, de la didáctica de las matemáticas. Me gusta mucho el concepto que él habla sobre la didáctica en específico, ¿no? La transposición didáctica. ¿Qué es esto de la transposición didáctica? Es este saber sabio, ¿no? El saber científico, el saber duro, el saber abstracto. ¿Cómo yo lo voy a transformar para hacer un saber
enseñado. Así lo destaca él, ¿no? Okay. Cómo yo lo voy a bajar al nivel, al contexto, qué herramientas yo voy a utilizar, qué estrategias, qué dinámicas, qué cuestión lúdica pudiera utilizar. Tenemos tantas cosas que hacer ahí en medio, pero es reconocer que esto que es muy abstracto tenemos que bajarlo a un nivel, y esa es la función del docente, a un nivel que pueda ser contextualizado y entendido y apropiado por el estudiante. Y es que creo que no, o sea, ahí es donde vive el docente, ¿no? En este puente entre toda la teoría, que cualquier teoría de lo que sea puede ser muy compleja, pero también eso mismo puede convertirse en algo muy, muy sencillo. Y creo que ese puente es la habilidad docente que tenemos que construir, ¿no? Así es. Y tenemos que capacitarnos. O sea, nosotros somos como los médicos. Los médicos constantemente se están capacitando, constantemente toman diplomados, cursos, etc. Nosotros como docentes también, porque la educación no es estática, claro, es dinámica completamente, y como es dinámica, pues hay muchas cuestiones que están cambiando, y además estamos trabajando en un contexto social, y la sociedad es cambiante, y lo vivimos en el 2020. De repente cambiamos, ¿no? Y luego regresamos a nuestros contextos educativos de manera física, pero no regresas igual, ¿no? Y hubo un cambio. Y regresamos con un aprendizaje muy fuerte, o sea, esta idea de, yo creo que casi en cualquier universidad pasa que el docente tuvo un problema en casa, no alcanzó a salir, les manda mensaje, les manda correo a los estudiantes, les dice, no alcanzo a llegar, pero conéctense, los veo por Meet, ¿no? Ya como que aprendimos que hay una alternativa, no es lo mismo, pero hay una alternativa, ¿no? Y aprendimos a trabajar mucho a distancia, ¿no? Por ejemplo, yo desde antes, cuando estuve estudiando la maestría, hacíamos ejercicios de conectarnos en algún documento y armar documentos entre varios, ¿no? Como alguna investigación entre varios. Pero eso lo vi yo en la maestría y lo hice una par de veces y ya. Y ahora es muy común que los estudiantes hagan compartidos y a través de eso, o sea, al final todo proceso te va a regresar con un aprendizaje, y que es importante poder atesorarlo y saber que eso cambia la educación. Claro. La evoluciona. Sí, es irse adaptando, ¿no? Ir retomando también lo que está actual. ¿No? Es retomarlo, ¿no? Y lo que está pasando en el contexto, lo que está viviéndose en el momento, hay que recuperarlo. Anécdota otra vez. Sí, claro. Hace muchos años tenía, pues atendía primaria, ¿no? Tercera de primaria, y estaba de moda los libros de Harry Potter. Okay. Entonces, ¿qué tenía que hacer la maestra de tercera de primaria para fomentar la lectura? Leer primero los libros de Harry Potter. Entonces ya llegaba yo y les decía, ¿ya vieron la película? No, pues que sí, nos encanta. Pues yo ya voy en el libro 4 o 5, ¿no? Y por ahí sale un calamar gigante cuando Harry Potter va llegando a Hogwarts, ¿no? Y los niños así como que, ¿en serio, maestra? O luego, yo ya sé que Harry Potter anda con fulanita. Pues, bueno, con una chica, y yo no les voy a decir qué nombre. Entonces era así como picarles, y era algo que estaba de moda, claro, en ese momento, ¿no? Entonces es igual, retomar lo que está pasando en este momento y recuperarlo para pues promover pues el interés. Creo que todo este tiempo hemos estado hablando de didáctica particularmente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es la didáctica? Ya como para entender el tema, si ya lo abordamos, ¿no? Pues yo me quedo mucho con este concepto que te mencionaba, ¿no? Es la manera en cómo el docente se acerca al conocimiento, a la información, y trata de buscar las maneras de cómo poderla hacer llegar a los estudiantes. Esta es la didáctica. Hay didáctica tradicional, ¿no? Yo recuerdo a mi maestro de epistemología y pedagogía en la licenciatura, una materia difícil porque era mucha filosofía lo que teníamos que ver, pero él utilizaba una didáctica muy tradicional. Era lectura, diálogo, y él siempre estaba enfrente, ¿no? El diálogo de él hacia nosotros, no entre nosotros. Y él lo que hacía era subir la voz o bajar la voz. Y cuando subía la voz era de... Eso es lo más importante. Eso es muy importante. Yeah. Y cuando bajaba la voz, también era bien importante lo que nos estaba diciendo. Entonces, era una didáctica a través de su propia esencia, pero era un enfoque muy tradicional, pero era una didáctica. Y eso me lleva a un tema, creo que es muy, muy interesante, y en algún momento fue de los temas que más me llamaron en la educación, esta idea de la innovación educativa, ¿no? Yo de repente me peleaba con
con compañeros que les decía, es que innovación no es que te manden la tarea por correo en vez de que te la manden escrita, ¿no? Eso nada más es cambiar el canal de comunicación. Y creo que lo importante en la innovación tiene que ver con entender otras cosas que más allá de la tecnología. La educación va más allá de la tecnología, porque hay mucha gente que puede innovar sin un solo sistema tecnológico, ¿no? Sí, claro. Para mí, bueno, sí me gusta utilizar la tecnología, pero para mí es muy importante también que todavía escriban y hagan, ¿no? Claro. De repente, por ejemplo, ahorita, como criterio de evaluación que acabo de poner, hagan un glosario de todos los conceptos que vamos a revisar durante las lecturas, pero se los pedí a mano. Ok. Porque eso es un proceso cognitivo, y está demostrado, ¿no? De que el niño arrastra, bueno, son jóvenes, arrastra el lápiz y hay un proceso de conexión y entonces hay una cuestión de asimilación, que si tú vas y lo capturas o cortas y pegas, que es lo que frecuentemente hace. Sí, Entonces claro. también de repente... O le preguntan al chat. O le preguntan al chat. Sí. Que está genial, ¿no? Sí, es maravilloso, pero también es importante. Yo creo que una filosofía de vida muy bonita es do the basics. Primero vamos a lo básico y después evolucionas a cosas más complejas, Claro, ¿no? claro. El uso de la calculadora. Claro. ¿No? Aprende a sumar, restar, multiplicar, dividir y después ya vamos allá. Ya lo haces de manera automática. Doctora, le quiero agradecer mucho esta charla. Creo que nos quedamos con muchos temas por ahí, pero se queda abierta la invitación para una nueva grabación y seguir hablando de estos temas tan emocionantes. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, este fue un episodio de City Border. Recuerden que City Border es una producción de CESUN Universidad. Yo soy Carlos Vidrio y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias por escucharnos.